Les compartiremos el tema la decodificación terciaria. Dentro de la decodificación terciaria se evidencian los objetos de la decodificación terciaria y las oraciones secundarias. La decodificación terciaria es el proceso mediante el cual el lector procesa individualmente los contenidos de las cláusulas y delimita la estructura semántica del texto. La decodificación terciaria es importante porque permite al lector comprender mejor la información y establecer conexiones entre las diferentes partes del texto. Por un lado, el objeto de la decodificación terciaria es la estructura semántica del texto. Es decir, el objeto de la decodificación terciaria es analizar cómo las diferentes partes del texto se relacionan entre sí para formar una visión global de la lectura. Por otro lado, las oraciones secundarias son cláusulas que dependen de otra cláusula principal en una oración compleja. En otras palabras, una oración secundaria no puede funcionar como una oración independiente, sino que debe estar conectada a una oración principal para tener sentido completo. Las oraciones subordinadas se utilizan comúnmente para proporcionar información adicional o para modificar el significado de la oración principal. Por ejemplo, en la oración, cuando llegué a casa me di cuenta de que había olvidado las llaves. La cláusula cuando llegué a casa es una oración secundaria que depende de la cláusula principal. Me di cuenta de que había olvidado las llaves. Estructuras semánticas. Las estructuras semánticas nos dicen que un texto, por elemental que sea, debe contener al menos dos pensamientos o dos ideas verdaderas. Ya sea oral o escrito, las proposiciones de un texto deben aparecer de diversas maneras, casualmente, temporalmente, directa o intencionalmente, y respetando sus respectivas conexiones. Dicho esto, una estructura semántica no es más que un conjunto de macroproposiciones que respetan entre sí sus verdaderos nexos. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la comprensión del discurso. No sabemos cuánto tiempo puede llegar a gastar un autor en escribir su propio libro, su propia novela. Esto puede ir desde un año y muchos más. Todo esto depende del mismo autor. Algunos son más exigentes, más estrictos que otros. De lo que sí estamos seguros es que es mucho más fácil leer que escribir. Y es aquí donde encontramos algunos lectores donde pueden durar días, meses, hasta años leyendo un libro. Y al final nos damos de cuenta que no hemos aprendido nada, que no nos ha quedado ningún tipo de conocimiento, que no nos ha quedado ninguna idea. De lo único que estamos seguros es que hemos perdido nuestro valioso tiempo. Esto es debido a los malos hábitos de lecturas terciarias. Por eso es que debemos que aprender a moderar la lectura. Tenemos que convertirlas en esquemas gráficos que ayudemos a nuestro cerebro a asimilar dicho conocimiento, donde nosotros podamos utilizarlo cada vez que lo requeramos. Dicho esto, la lectura es el arma principal para poder nosotros adquirir nuestro propio desarrollo y nuestros propios conocimientos. Los mecanismos de la decodificación terciaria otorga el sentido final a lo que nosotros llamamos la magia de leer, a diferencia de la decodificación primaria, pues que esta inaugura y transforma las palabras. Entonces, este es el sentido final de la lectura. Por otro lado, pues cuando nosotros nos referimos a la función de procesos macroposiciones o extraer macroposiciones, allí pues estamos haciendo referencia a las ideas o pensamientos principales de un texto. Y pues estos responden a los procesos argumentativos que permitirán pues establecer las tesis del autor.
con respecto al tema planteado, y entonces es así que se da por finalizado la lectura. Un ejemplo de codificación terciaria es cuando un lector pues tendrá que conectar las oraciones semanticalmente, es decir, tendrán que establecer las relaciones condicionales entre los propósitos y los hechos. Yo les voy a hablar sobre la estructura semántica. La estructura semántica se refiere a la organización y a la relación de significados de un lenguaje o un sistema de símbolos. Primero debemos tener en cuenta qué es una estructura. Pues la estructura es la forma de cómo están distribuidas las partes, ya sea de un texto, de una oración, de un diálogo, de un ensayo. Y la semántica ya es la parte lingüística que está dentro de esta estructura semántica. Dentro de ellas también vamos a ver las macroproposiciones. La macroposición dentro de la estructura semántica, pues en un texto, en un diálogo, o en cualquier tipo de texto en sí, es la que nos va a encerrar la información principal y la más relevante para saber en sí cuál es el tema principal que tiene ese dicho texto.